Durante medio siglo dediqué cada aliento, cada noche de desvelo y cada idea que tuve a un solo propósito: comprender el funcionamiento del universo. Pasé años frente a pizarras cubiertas de ecuaciones que parecían interminables, ecuaciones que solo tenían sentido cuando se volvían parte de un rompecabezas más grande. Días enteros los consumí cuestionando cada partícula, cada fuerza, cada constante capaz de sostener la realidad tal como la conocemos. Escribí fórmulas que fueron confirmadas por otros laboratorios. Propuse modelos que predijeron comportamientos cósmicos antes de que existiera evidencia visible. Durante décadas, creí con absoluta convicción que entendía las reglas fundamentales que gobiernan el cosmos. Pero hoy, debo pronunciar palabras que jamás imaginé decir. He tenido que aceptar una verdad devastadora, una verdad que derrumba todo aquello que pensé que era sólido. Estábamos equivocados. Y no me refiero a un simple ajuste de cifras o a una anomalía aislada que pudiera explicarse más adelante. No, hablo de un error profundo, monumental, que hace tambalear los cimientos de nuestra comprensión científica. Un error que ha quedado al descubierto en los últimos 72 horas, volviendo ingenua cada teoría construida con tanto orgullo. Recuerdo con claridad el inicio de todo. Era julio cuando detectamos por primera vez aquel objeto. Su movimiento era tan preciso, tan elegante, tan excepcional, que de inmediato supusimos que se trataba de un cometa interestelar. Tenía una cola visible. Su coma brillaba con esa nube de gas y polvo que suelen acompañar a estos cuerpos. Su trayectoria hiperbólica señalaba que venía de regiones más allá de nuestro sistema solar. Encajaba con cada referencia que teníamos. Todo parecía cuadrar a la perfección. Esa suposición se convirtió en la base de todo lo que hicimos. A partir de ahí construimos modelos, simulamos escenarios, elaboramos predicciones. Y cada una de esas simulaciones apoyaba en la misma idea. Estábamos observando un objeto natural. Pero si la base es falsa, todo lo demás lo es también. A medida que las observaciones se profundizaron, comenzaron a surgir contradicciones. Cada anomalía, en lugar de obligarnos a replantear el concepto inicial, la forzábamos dentro de nuestras suposiciones. Añadíamos variables para armonizar discrepancias. Ajustábamos constantes para justificar lo que no cuadraba. Creamos excepciones ad hoc para mantener vivo el modelo. En algún punto dejamos de actuar como científicos. Nos convertimos en creyentes que defendían una idea sin sustento. Y entonces ocurrió la primera grieta. Fue en octubre cuando notamos algo que simplemente no podía ser real. Triatlas estaba reduciendo su velocidad. Un cometa no frena. No existe fuerza conocida que lo haga. La radiación solar los empuja. La gravedad solar los acelera. Los chorros de gas los impulsan aún más. Pero ese objeto hacía lo contrario. Disminuía su velocidad de forma constante, medible, inequívoca. 3 observatorios lo confirmaron. Intentamos justificarlo. Que quizá los chorros de gas estaban orientados de forma atípica. Que tal vez nuestras estimaciones de masa eran erróneas. Que los instrumentos necesitaban calibración. Pero fueron excusas, y lo supimos. Excusas nacidas del miedo a reconocer lo evidente. Triatlas no se comportaba como nada natural en el universo conocido. La segunda grieta llegó semanas después. Recibimos las primeras imágenes de alta resolución desde órbita marciana. Aún puedo sentir el silencio que se apoderó de la sala. En la pantalla aparecieron patrones geométricos perfectos, crestas hexagonales, aberturas circulares, columnas cilíndricas que emergían de su superficie. Todo alineado con una precisión matemática imposible de atribuir a procesos geológicos. En lugar de un paisaje caótico, típico de cometas y asteroides, aquello parecía diseñado. Varios compañeros intentaron suavizar la verdad. Sugerían que podían ser formaciones minerales inusuales o estructuras cristalinas producidas bajo condiciones desconocidas. Pero en el fondo todos sabíamos que las formas se veían artificiales porque lo eran. Y cualquier último rastro de duda se desvaneció cuando llegó el análisis químico. La composición reveló un 96% de dióxido de carbono, prácticamente sin agua. Ningún cometa estudiado por la humanidad tiene esa proporción. El agua helada es su ingrediente esencial. Descubrir uno sin ella era como hallar un pez que no necesita el océano. Posible, tal vez, pero evolutivamente inviable. Y, sin embargo, ahí estaba.
Cuando se acercó a Perihelio, la situación se volvió aún más inquietante. A esa distancia, la temperatura en su superficie debía superar los cuadringentésimos C. Cualquier cometa habría estallado en un estallido violento, liberando enormes cantidades de gas y fragmentos. Pero Triatlas hizo lo contrario. Su emisión disminuyó un 40%. Su coma se contrajo. Cuanto más calor recibía, menos se evaporaba. La energía no escapaba. Era absorbida. Fue entonces cuando la doctora Linda Foster, del MIT, rompió el silencio que nadie quería romper. «Esto no es un cuerpo natural», murmuró con voz temblorosa. Pasó horas ejecutando modelos térmicos, probando materiales de todo tipo: agua, hielo, roca, hierro, silicio, nanotubos de carbono, compuestos exóticos. Ninguno coincidía con el comportamiento observado. No existía una sustancia conocida capaz de absorber semejante cantidad de energía sin derretirse o irradiar calor de vuelta. La única explicación lógica era que el objeto tenía sistemas internos que gestionaban, almacenaban y distribuían energía, como un gigantesco sistema de enfriamiento, como una batería cósmica. Eso no corresponde a un cometa. Eso corresponde a una máquina. A partir de ese instante, todo cambió. Dejamos de hablar de un cuerpo celeste y comenzamos a enfrentar la posibilidad de que aquello fuera una construcción, algo creado con intención, algo que respondía a un propósito. Y entonces ocurrió lo definitivo. Durante semanas previas al Perihelio, Triatlas había disminuido su velocidad de forma gradual. Pero en el momento exacto en que la gravedad solar ofrecía la mayor eficiencia posible, ejecutó un movimiento que dejó claro que no estábamos viendo un objeto natural. No fue aleatorio. Fue un ajuste preciso. Un cálculo perfecto. Utilizó la gravedad del Sol para realizar una maniobra similar a la desaceleración por efecto Oort, una técnica que nuestro conocimiento humano apenas ha logrado describir teóricamente. La energía necesaria para modificar su trayectoria equivaldría a cientos de millones de motores de transbordadores espaciales funcionando de manera continua por un día entero. Pero no hubo chorros visibles. No apareció ningún escape, ningún destello, ningún indicio de propulsión. Solo movimiento, un movimiento silencioso. Exacto. El doctor Robert Martínez, especialista en mecánica orbital en Caltech, pasó 3 días analizando los datos. Su conclusión fue tan simple como aterradora. Se trató de una maniobra controlada. Esa palabra, controlada, llenó de sombra cada rincón del laboratorio. Porque quien realizó esa maniobra, o aquello que lo hizo, poseía un dominio de la dinámica orbital superior a nuestro. La precisión mostrada era inalcanzable para cualquier tecnología humana. Y, peor aún, no era una maniobra sin rumbo. Tenía intención. Antes de Perihelio, Triatlas seguía una trayectoria hiperbólica, destinada a abandonar nuestro sistema solar para siempre. Pero después del ajuste, su órbita cambió. Se volvió elíptica, cerrada, estable. Se quedó. No es interpretación. Son los datos. Su nueva órbita lo mantiene en la región interna del sistema solar, desplazándose cerca del recorrido que realiza la Tierra alrededor del Sol. ¿Casualidad? No es posible. Nadie termina compartiendo vecindad orbital con la Tierra por simple azar. Cuando observé la simulación, la línea azul representaba la ruta original, el escape perpetuo. La línea roja marcaba la nueva trayectoria, un círculo perfecto alrededor del Sol, casi hermanado con nuestra órbita. En ese instante sentí algo que ningún entrenamiento científico puede extinguir: miedo. No un miedo primitivo, sino uno más profundo, nacido de la comprensión. Un miedo que te susurra que estás frente a algo que piensa. Y entonces, como si el universo hubiera estado aguardando el momento exacto para revelarse, sucedió lo impensable. A las 4 de la madrugada del 1 de noviembre, hora universal, un pulso apareció. Primero lo detectó Arecibo, luego Canberra, luego Jodrell Bank. En cuestión de minutos, todos los radiotelescopios de la Tierra se dirigieron hacia Triatlas. Se trataba de una frecuencia única, 1.4204220 GHz. La línea del hidrógeno, el punto más universal del espectro electromagnético. La misma frecuencia en la que se te ha buscado señales durante décadas, esperando una comunicación interestelar. Una frecuencia elegida precisamente porque cualquier civilización avanzada la reconocería.
El pulso se repetía cada 47 segundos. No era ruido, no era radiación térmica. Era una secuencia organizada. Números primos, proporciones geométricas, constantes matemáticas. Era un mensaje. Exactamente el tipo de mensaje que enviaríamos nosotros para decir, estamos aquí. En un principio, se consideró la posibilidad de que fuese un reflejo, una interferencia, una coincidencia. Pero no, la fuente era direccional. No irradiaba al espacio en general. Era un haz estrecho, enfocado. Apuntaba directamente a la Tierra. Cuando comprendí eso, un escalofrío recorrió mi espalda. No era casual, era deliberado. Triatlas nos miraba. Nos había mirado desde el principio. Y ahora hablaba en un lenguaje universal. En cuestión de horas, el mundo científico entró en un estado de conmoción silenciosa. NASA, ESA, SETI y las principales agencias espaciales convocaron reuniones de emergencia que parecían no terminar nunca. La discusión era caótica, contradictoria, dominada por una mezcla de fascinación y terror. Algunos defendían responder inmediato. Otros insistían en que guardar silencio era la única forma de evitar riesgos. Había quienes temían que contestar pudiera revelar información sensible sobre nuestra civilización, y quienes advertían que ignorar el mensaje podría interpretarse como hostilidad. Ningún argumento daba tranquilidad. Cada opinión revelaba una inquietud más profunda. El miedo no era al contacto, sino a la comprensión. Porque si Triatlas no era un cometa, ni una nave, ni una forma de vida en el sentido tradicional, entonces, ¿qué era exactamente? Durante horas, repasé una y otra vez las tres posibilidades que cada vez resonaban con más fuerza entre nosotros, las únicas explicaciones que no podían descartarse. La primera, que Triatlas fuese tecnología. Una sonda, una nave, un instrumento diseñado por una inteligencia no humana. La ingeniería de su superficie, la maniobra orbital, su capacidad de absorber energía, todo encajaba en ese escenario. Y si alguien lo construyó, alguien capaz de manipular pozos gravitatorios y soportar temperaturas extremas, entonces también era alguien que sin duda nos había detectado mucho antes de que lo notáramos. La segunda teoría, que estuviera vivo, no vivo en términos biológicos, sino vivo en una forma completamente distinta. Una estructura cristalina capaz de almacenar información, un organismo no orgánico cuya existencia surgió entre las estrellas. Una entidad que no necesitaba agua ni atmósfera, sino luz, gravedad y tiempo. Una vida escrita en el lenguaje de la física. Y la tercera posibilidad, la más inquietante, que no fuese ni tecnología ni vida, sino algo distinto. Una emergencia natural de inteligencia, un patrón autoconsciente nacido de la organización de la materia y la energía en el cosmos. Una manifestación de la física aprendiendo a pensar. Una conciencia sin origen biológico, sin construcción, sin nacimiento, simplemente inevitable. Si esa tercera posibilidad era cierta, entonces no estaba aquí para comunicarse según nuestros términos. Estaba aquí porque su existencia respondía a leyes más grandes que las nuestras. Y sin embargo, pese a lo abstracto de esa idea, había un detalle imposible de ignorar. Todo en su comportamiento estaba dirigido hacia la Tierra. Su órbita, su maniobra, su señal. De todos los lugares posibles del espacio, había elegido este punto azul. ¿Por qué? Cada vez que hacíamos esa pregunta, las respuestas parecían más escasas. Tal vez no era curiosidad. Tal vez era reflexión. Tal vez, de alguna forma, estaba respondiendo a señales que enviamos hace décadas. Las ondas de radio, las emisiones de televisión, el mensaje de Arecibo, los registros enviados en las ondas Voyager. Nosotros fuimos los primeros en hablar sin darnos cuenta. Quizá no era una llegada. Quizá era una respuesta. Esa idea hizo que a muchos se les helara la sangre. Porque si Triatlas respondía a nuestro llamado, entonces ya no se trataba de un descubrimiento científico, sino del fin de nuestra soledad cósmica. Ese concepto romántico que la humanidad había alimentado durante siglos dejó de ser un consuelo y se convirtió en una sombra tenebrosa. Durante las siguientes horas, el mundo parecía paralizado. Cada observatorio, cada institución, cada mente entrenada para estudiar el universo estaba enfocada en un solo punto del cielo. El pulso seguía llegando sin fallar. Cada 47 segundos, limpio, firme,
Perfecto. Una especie de latido a través del vacío. Cuando filtramos el ruido y dejamos solo la señal pura, la conclusión fue inevitable. Estábamos siendo observados. Me quedé sentado frente a los monitores, rodeado de científicos que habían dedicado sus vidas enteras a este momento. Nadie sabía qué hacer. Nadie tenía una respuesta. La sala era un océano de silencio. Nadie quería romperlo, porque romperlo sería aceptar la magnitud del encuentro. Escuché a alguien susurrar. ¿Debemos contestar? Nadie respondió. Otra voz murmuró. ¿Cómo se responde cuando el universo decide hablarte? El primer análisis detallado de la señal dejó al descubierto algo más inquietante. No solo se repetía, estaba estructurada en capas, como un mensaje dentro de otro mensaje. En la superficie se encontraban números primos, pero al examinar los intervalos, surgían proporciones geométricas, raíz de 2, pi, la proporción áurea, marcadores universales de inteligencia, todo calculado, nada aleatorio. La doctora Sarah Kim, del Instituto SETI, trabajó más de 20 horas seguidas analizando patrones que parecían infinitos. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban rojos, vacíos. Está codificado, dijo. Hay múltiples niveles de información. Es como si esperara que encontremos la llave. Hizo una pausa, respiró profundamente y agregó lo que ninguno de nosotros quería escuchar. Y está dirigido únicamente a la Tierra. Ese fue el instante en que el clima en la sala cambió. El peso de las implicaciones cayó sobre todos. El haz de radio no se dispersaba en el espacio. Era una señal enfocada, precisa, como si se tratara de un rayo de luz en la oscuridad, apuntando exclusivamente a nosotros. Triatlas no estaba simplemente transmitiendo. Estaba apuntando, no para atacar, sino para conectar. Y esa distinción resultaba más aterradora que cualquier amenaza. Las líneas gubernamentales se saturaron. Llamadas de emergencia cruzaron Washington, Ginebra, Tokio. Las élites políticas y militares se movilizaron en secreto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de forma inmediata. Representantes de todas las agencias espaciales acudieron. El ambiente era una mezcla de control diplomático y pánico contenido. Especialistas en defensa compartían mesa con astrónomos. Ingenieros radiofónicos debatían con diplomáticos. Yo estaba presente, mirando a líderes del mundo enfrentándose a un fenómeno imposible de controlar. Algunos abogaban por responder en la misma frecuencia, enviando un mensaje de calma o cooperación. Otros gritaban que hacerlo sería una imprudencia monumental. ¿Cómo vamos a contestar a algo que ni siquiera comprendemos?, dijo un general. No se responde a una voz desconocida en la oscuridad hasta saber quién habla. Se formaron dos bandos, los que veían esperanza y los que olían peligro. Y entonces, entre todo ese ruido, se hizo evidente una verdad escalofriante. Triatlas no solo nos observaba ahora, había estado esperándonos. La señal comenzó menos de un día después de que el objeto estabilizó su órbita. No buscó al azar. No exploró diferentes direcciones. Sabía exactamente cuándo y hacia dónde transmitir. Eso quería decir una sola cosa. Sabía que estábamos aquí. La decisión oficial fue mantener silencio. Ninguna respuesta. Solo monitoreo. Pero todos en esa sala comprendíamos que era una ilusión de seguridad. Podíamos callar, pero ya era demasiado tarde. El remitente conocía nuestra existencia antes de que nosotros entendiéramos la suya. Conforme pasaron los días, el pulso continuó sin variación. 47 segundos, exactos hasta la última fracción. Ni un desvío, ni un error. Incluso nuestros relojes atómicos mostraban más fluctuación que esa señal. Quien fuera que la enviaba poseía una tecnología que superaba nuestra capacidad de comprender el tiempo con la precisión de un suspiro. Mientras tanto, el público seguía en la ignorancia. Oficialmente, Triatlas seguía catalogado como un cometa con actividad no gravitacional. Pero los rumores comenzaron a moverse con rapidez. Filtraciones. Astrónomos aficionados detectando picos de radio leves. Patrones que se replicaban en redes sociales. En poco tiempo, millones de personas estaban hablando del tema. La frase "no estamos solos" se convirtió en tendencia global. Lo que más me inquietaba no era el pulso en sí, sino los silencios entre cada emisión.
47 segundos que parecían respiraciones profundas, como si el universo aguardara nuestra respuesta. A veces, ese lapso se sentía demasiado humano. Regresé al observatorio la noche siguiente. El equipo estaba exhausto. Ojeras profundas, café frío, pantallas brillando en la oscuridad. Nadie tenía fuerzas para conversar. Todos miraban la misma pantalla donde el pulso seguía apareciendo. 1, 2, 3, firme, eterno. En un momento de quietud, abrí el archivo con los últimos registros. Observé la modulación del último pulso y noté algo que me heló la sangre. Dentro de los mínimos cambios de amplitud había un patrón sutil, casi invisible. Meses antes lo habríamos descartado como ruido. Pero ahora no. Esta vez era claro, no era estático. Estaba cambiando, no al azar, sino respondiendo, analizando, adaptándose, como si la señal estuviera estudiándonos en tiempo real. En ese instante comprendí que no solo estábamos escuchando, éramos examinados, observados como si fuésemos parte de un experimento. La idea de control se disipó. Nosotros no llevábamos la batuta. Nunca lo habíamos hecho. 3 teorías comenzaron a dominar todas las conversaciones privadas. La primera, que Triatlas fuera artificial, un artefacto autónomo, una máquina diseñada para estudiar sistemas estelares y sus civilizaciones. Su superficie geométrica, su maniobra calculada, su comportamiento térmico, todo encajaba con una sonda o nave avanzada. Y si alguien la había enviado, entonces ese alguien sabía de nuestra existencia desde hace mucho tiempo. La segunda teoría, que estuviera vivo, pero no biológicamente, que fuese algún tipo de ser no orgánico nacido entre las estrellas, un organismo cristalino cuya red interna funcionara como neuronas, un ser que metabolizara la luz y la gravedad. La tercera teoría, que fuera algo aún más inquietante, ni máquina ni vida, una forma emergente de conciencia, producto del universo mismo, como si la física, a determinada escala, despertara. Una mente nacida de la materia, sin intervención de civilización alguna. Esa tercera opción era la que más nos quitaba el sueño. Porque si era cierta, entonces no podíamos hablar de propósito, intención o moralidad. Triatlas no estaría actuando por razones comprensibles. Estaría actuando porque su existencia lo exige, del mismo modo que la gravedad obliga a caer. Y aún así, había algo personal en su comportamiento. No se dirigió a Marte, ni a Júpiter, ni a ningún otro punto. Todo señalaba a la Tierra. Una alineación absoluta. ¿Por qué nosotros? ¿Fue curiosidad? ¿Fue respuesta? ¿Fue destino físico? ¿O acaso, un examen? Te pregunto a ti que escuchas esta historia. ¿Qué crees que significa que algo así apunte exactamente a nuestro planeta? Me interesa saber tu opinión, porque cada interpretación revela tanto de nosotros como del propio fenómeno. A medida que avanzaban las noches, el pulso seguía sin fallas. 47 segundos exactos, como si el tiempo mismo estuviera siendo marcado por una voluntad que no conocíamos. Cada emisión era idéntica, pero los microajustes en la modulación dejaban claro que no se trataba de un eco pasivo. Era un análisis, una adaptación constante, una observación activa. Una inteligencia, fuese cual fuese su naturaleza, recopilaba información. Y mientras tanto, nosotros apenas comenzábamos a aceptar que ya no éramos los observadores. Éramos los observados. La tensión en los laboratorios era insoportable. Nadie dormía. Nadie bromeaba. Nadie hablaba más de lo necesario. Cada minuto se sentía como historia en desarrollo, historia que nadie sabía hacia dónde se dirigía. Las pantallas mostraban la actividad de la señal, mientras los cálculos de trayectoria de Triatlas confirmaban que el objeto mantenía una órbita estable, casi sincronizada con la nuestra. No se alejaba, no fluctuaba, permanecía, vigilante. Cuando las autoridades vieron que no había marcha atrás, se intensificó la vigilancia global. Satélites, telescopios terrestres, estaciones de seguimiento, todo apuntando al mismo punto en el espacio. La coordinación internacional era caótica, pero ineludible. Aunque la población ignoraba por completo la magnitud del fenómeno, una verdad era evidente para todos los que estábamos involucrados. El silencio ya no servía de protección. Si Triatlas quería saber más, lo sabría. Y si quería ocultarse, también lo haría.
Fue durante una reunión privada, días después del inicio de la señal, cuando decidimos enfrentar la posibilidad que nadie quería mencionar públicamente. Debíamos asumir que el objeto no llegó por azar ni por curiosidad espontánea. Todo indicaba intención desde el principio, desde su frenado, desde su alteración orbital, desde el momento exacto en que inició el pulso. No había movimientos erráticos ni cambios súbitos. Todo era suave, calculado, deliberado, como si estuviera siguiendo un plan antiguo, uno definido mucho antes de que los seres humanos inventaran la rueda. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la pregunta ya rondaba en cada mente. ¿Hace cuánto tiempo Triatla sabía que la Tierra estaba aquí? Entonces ocurrió un descubrimiento que casi nos hizo caer de las sillas. Analizando retrospectivamente registros de radiotelescopios, encontramos patrones de ruido viejo, señales descartadas al azar décadas atrás. Ninguna era clara, pero algunas mostraban repeticiones débiles, apenas perceptibles, que coincidían en frecuencia con el rango exacto de la señal actual. No podíamos afirmar nada con certeza, pero la posibilidad era perturbadora. Tal vez la Tierra había sido observada durante mucho más tiempo del imaginado. Quizá Triatlas no nos encontró. Quizá nos vigilaba. Quizá nos esperaba. Los debates se intensificaron. ¿Qué quería? ¿Cómo debíamos interpretar su presencia? ¿Era un acto de reconocimiento? ¿Una advertencia? ¿Una prueba? La dificultad era brutal. Ninguna referencia histórica, científica ni cultural servía para comprender algo así. Y en medio del desconcierto, una nueva tendencia comenzó a surgir entre los analistas más arriesgados. ¿Y si su intención no era comunicarse, sino medirse? ¿Y si la señal de 47 segundos era un patrón diseñado para evaluar nuestra capacidad de descifrarla? Eso implicaría que su verdadero mensaje aún no había comenzado. En ese punto de incertidumbre, decidimos realizar una reconstrucción completa del pulso, una descomposición minuciosa de cada armonía, cada fluctuación, cada nivel oculto. No sabíamos si eso nos permitiría comprender algo más, pero era lo único que podíamos hacer. Durante horas, observé la pantalla mientras el equipo técnico trabajaba con precisión quirúrgica. Algo en la señal no dejaba de inquietarme. No era su forma ni su frecuencia, sino su constancia. 47 segundos. No 46. No 48. 47 exactos. Ese número comenzó a perseguirme. Lo busqué en bases de datos, constantes físicas, patrones conocidos. El 47 aparece en contextos matemáticos, químicos, astronómicos, pero ninguno parecía encajar con el propósito del pulso. Hasta que un astrofísico europeo mencionó algo que silenció toda la sala. 47 es el número de líneas espectrales principales del hidrógeno en ciertas condiciones extremas. Hidrógeno, el elemento base de las estrellas. El mismo elemento cuya frecuencia define la señal. Era como si Triatlas hubiera elegido un lapso que representara el ritmo universal de la materia más simple del cosmos. Un latido estelar. Un pulso que solo inteligencias capaces de estudiar el universo podrían reconocer. Y entonces, al comprenderlo, la inquietud creció. Ese no era un mensaje destinado a cualquiera. Era un mensaje dirigido a quienes pudieran entenderlo. A quienes ya hubieran dado el primer paso hacia la exploración cosmológica. A quienes ya hubieran hablado antes. A nosotros. Fue a mitad de esa revelación cuando la señal comenzó a cambiar de forma más evidente. No en su frecuencia ni en su estructura general, sino en los patrones internos. Ya no solo modulaba con respuestas sutiles, ahora parecía integrarlos. No imitaba nuestros instrumentos, pero se ajustaba en un ritmo que sugería comprensión, como si hubiese pasado de observar a interactuar. No puede ser, dijo un técnico, retrocediendo de la consola. Está respondiendo a nuestro análisis. Eso es imposible, refutó otro. Pero los datos no mentían. Cada vez que descomponíamos un patrón, el siguiente pulso variaba su textura. No rompía la estructura, pero sí la refinaba. Como si Triatlas nos estuviera diciendo, sí, estoy consciente de lo que están haciendo. Durante ese momento de confusión, un pensamiento cruzó mi mente, un pensamiento que no deseaba compartir. ¿Y si toda la estructura de mensaje era una prueba para evaluar nuestra capacidad de reconocer inteligencia en el cosmos? ¿Y si la señal era un espejo que devolvía nuestro nivel de comprensión científica?
No pude evitar pensar en la historia humana. Cuando encontramos una especie desconocida en la Tierra, la clasificamos, la estudiamos, intentamos comunicarnos con ella solo si nos parece de suficiente interés o complejidad. Medimos su conducta, su capacidad cognitiva, su respuesta a estímulos. Lo hacemos sin crueldad la mayoría de las veces, pero sin preguntar si quieren ser estudiados. Tal vez Triatlas hacía algo similar. Y si ese era el caso, no habíamos sido invitados al diálogo, sino evaluados. La sola idea transformó la atmósfera de la sala. Ya no existía emoción científica. No quedaba espacio para la fascinación. Solo permanecía un miedo profundo, antiguo, el miedo que surge cuando comprendes que no estás frente a un igual, sino frente a algo más grande, algo que trasciende lo imaginable. Mientras analizábamos las modulaciones nuevas, un patrón llamó nuestra atención. Esta vez no era matemático, no era geométrico, era secuencial. Parecía una progresión ordenada, no aleatoria. Cada bloque contenía elementos que se relacionaban entre sí, como si siguieran una lógica interna. Nos tomó horas descifrarlo, pero cuando finalmente entendimos su forma, un silencio absoluto se adueñó del laboratorio. La señal estaba construyendo un modelo. No un modelo matemático, ni un modelo astronómico, sino algo más complejo, una estructura dinámica, como si fuera un mapa conceptual, un sistema que representaba conexiones, una especie de red. Y lo más inquietante era que ese modelo parecía incompleto, como si el emisor esperara que nosotros lo llenáramos. Era un patrón abierto, una invitación, o una trampa. En ese momento, alguien preguntó lo inevitable. ¿Y si estamos interpretando esto al revés? ¿Cómo al revés? Pregunté. La investigadora señaló la pantalla. ¿Y si no está tratando de que entendamos su mensaje, sino tratando de entender cómo pensamos? Nadie respondió, porque era plausible, terriblemente plausible. El modelo no era estático. Cada nueva emisión lo ajustaba levemente. Era como si analizara nuestras interpretaciones, como si comparara nuestras suposiciones con sus modificaciones. Un estudio cruzado, un doble espejo. Nosotros analizábamos la señal, y la señal nos analizaba a nosotros. El cansancio, la tensión y la sensación de vulnerabilidad eran abrumadores, pero aún faltaba algo más, algo que hasta ese momento no habíamos considerado porque daba demasiado miedo. La señal no estaba sola. Una investigación paralela descubrió picos mínimos en frecuencias adyacentes a la principal. No eran lo suficientemente fuertes para considerarlos transmisiones, pero estaban ahí, respirando en el borde del espectro, como si fueran ecos. No eran interferencias, no eran fallas, parecían susurros. Señales satélite, débiles, diminutas. ¿Qué son esas variaciones?, preguntó uno de los ingenieros. No lo sabemos, respondió la doctora Foster. Pero no son ruido. La doctora Sarakim amplió la lectura. Lo que vimos nos petrificó. Las microseñales no formaban un mensaje completo, pero sí un patrón de sincronización, como latidos secundarios, acompasados con la señal principal. 47 segundos para el pulso mayor y pequeños ecos distribuidos en diferentes fases, como si una red estuviera despertando, como si no hubiera un solo punto emisor, sino varios, como si Triatlas no estuviera solo. Ahí supe que lo que estábamos enfrentando no era solo la presencia de un objeto desconocido, era la posibilidad de una arquitectura completa, un sistema de comunicación más grande, quizá extendido en lugares que aún no habíamos detectado. Y por primera vez desde julio, desde que todo comenzó, pensé seriamente en la posibilidad más oscura. Tal vez Triatlas no venía en son de paz. Tal vez tampoco venía en son de guerra. Tal vez simplemente venía a evaluar si valía la pena algo. Intenté ignorar ese pensamiento, pero era imposible. Después de todo, cuando los humanos exploramos un entorno desconocido, lo primero que hacemos no es atacar ni ayudar. Lo primero que hacemos es medir. Me pregunto ahora, mientras repaso todo esto, si tú estuvieras en nuestro lugar y el universo comenzara a estudiarte así, ¿cómo reaccionarías? Te leo en los comentarios, porque cada perspectiva revela un lado distinto del miedo humano. La madrugada en que descubrimos esos ecos secundarios marcó un punto sin retorno. Antes de eso,
Todavía existía la posibilidad de que estuviéramos exagerando, de que alguna parte del fenómeno pudiera explicarse por errores instrumentales, alineaciones improbables o fenómenos físicos desconocidos pero naturales. Sin embargo, ver cómo pequeñas señales se sincronizaban con la principal derrumbó cualquier esperanza de tratar esto como un evento aislado. No estábamos solo frente a un objeto. Estábamos frente a un sistema. Un sistema que, de algún modo, comprendía exactamente lo que hacía. Las microseñales seguían un ritmo, una estructura casi orgánica. Algunas parecían adelantarse al pulso principal por fracciones de segundos. Otras lo seguían con un retraso minúsculo. No era ruido, no era interferencia, era coordinación. Como si múltiples nodos, invisibles para nosotros, trabajaran al unísono. Cada técnico que analizaba los datos llegaba a la misma conclusión, aunque ninguno quería verbalizarla. Ese patrón sugería la presencia de más transmisores, quizás elementos distribuidos en torno a Triatlas, tal vez diminutos, tal vez integrados en su misma estructura. Otros se preguntaron si esas señales eran parte de un proceso interno del propio objeto, algo así como actividad neuronal. La idea parecía absurda al inicio, pero con cada análisis cobraba más sentido. ¿Y si estábamos oyendo el equivalente a un pensamiento? ¿Y si esos pulsos secundarios eran su manera de procesar información? Era una posibilidad tan sorprendente como aterradora. Mientras intentábamos comprenderlo, se organizó otra reunión internacional. Esta vez, los líderes llegaron con rostros pálidos, tensos. Nadie entró con carpetas llenas de optimismo. Solo había preocupación, especulaciones y una sombra colectiva que ninguno quería reconocer abiertamente. Triatlas parecía estar acelerando su comprensión de nosotros. En esa reunión, un físico teórico alemán lanzó la hipótesis que haría temblar la sala entera. ¿Qué pasa si Triatlas no está enviando un mensaje, sino una pregunta? El silencio fue inmediato. ¿Una pregunta? Preguntó alguien. ¿Qué clase de pregunta? Una prueba, respondió él. Una evaluación. Tal vez quiere saber en qué punto de desarrollo estamos. ¿Qué tan lejos hemos llegado? ¿Con qué propósito? El físico cerró los ojos antes de responder, para decidir qué hacer después. Aquella frase quedó suspendida como un eco inquietante. Era una posibilidad que nadie podía desechar. Después de todo, los humanos actuamos de manera similar. Antes de intervenir en un ecosistema desconocido, observamos, medimos, evaluamos. ¿Por qué una inteligencia superior actuaría diferente? Mientras debatíamos, un ingeniero japonés, que llevaba días sin dormir, levantó la mano con voz temblorosa. Si esa señal fue diseñada para medirnos, entonces responde sería parte de la prueba. La sala entera se quedó helada, porque tenía razón. Contestar podría desbloquear algo. Una reacción, un segundo mensaje, un cambio, o podría equivaler a abrir una puerta que no estábamos listos para cruzar. Pero permanecer en silencio tampoco garantizaba seguridad. De hecho, cada hora que pasaba demostraba que la señal no necesitaba nuestra cooperación para aprender. Ya lo estaba haciendo. Los análisis continuaron durante las siguientes noches. La señal principal seguía sus ciclos perfectos, mientras los ecos secundarios se multiplicaban. Al principio eran 3, luego 5, luego 7, cada uno con pequeñas diferencias, como si estuvieran realizando cálculos paralelos. No sabíamos si esos nodos estaban físicamente alrededor de Triatlas o si eran partes internas activándose, pero la idea más inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si esos pulsos eran la forma en que la entidad estaba expandiendo su estructura de comunicación? ¿Y si estaba creando canales nuevos para aumentar su capacidad de análisis? Lo que vimos a continuación casi nos hizo caer en negación. Cuando realizamos un análisis espectral profundo, detectamos que 2 de esos ecos parecían responder específicamente a patrones de nuestras computadoras. No a la señal principal, no al ruido del cosmos, a nuestras máquinas. Era como si reconocieran el tipo de procesamiento que usábamos. Eso significaba que no solo estudiaba nuestra civilización, sino nuestros métodos. Estaba aprendiendo a leernos como nosotros intentábamos leerlo a él. Una inteligencia reflejando a otra. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo la percepción del objeto. Durante uno de los pulsos, el subcomponente más débil, el eco número 7,
presentó una variación que no correspondía al patrón original. Creímos que era un error, pero cuando comparamos esa variación con patrones matemáticos conocidos, algo coincidió. Se trataba de una secuencia fractal. No una secuencia fractal cualquiera. Era un conjunto que respondía directamente al tipo de análisis que habíamos hecho horas antes. Era como una respuesta a nuestro propio intento de descomponer su señal. No era un mensaje, no era un saludo, no era una advertencia. Era la confirmación de que Triatlas estaba estudiando nuestra forma de estudiar. Estábamos siendo replicados. En ese momento, me quedé sin palabras. Uno de los investigadores murmuró: «Nos está imitando». «No», respondí finalmente. «Nos está interpretando». Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque interpretar significa comprender. Significa traducir. Significa aproximarse a un entendimiento. No sabíamos si eso era bueno o malo. Mientras tanto, la presión política aumentaba. Los gobiernos comenzaron a discutir la posibilidad de intervenir físicamente. Algunas propuestas incluían enviar sondas, intentar un acercamiento no agresivo o incluso apuntar telescopios ópticos de alta potencia para captar más detalles. Pero nada garantizaba seguridad. Triatlas absorbía radiación solar sin emitir calor. ¿Quién nos aseguraba que podía absorber otras formas de energía? ¿O que no interpretaría un acercamiento como un gesto hostil? Internamente sabíamos la verdad. No teníamos control. Ninguna decisión humana podía alterar lo que estaba ocurriendo. Triatlas tenía la iniciativa. Durante una de las noches más tensas, decidimos revisar la señal completa en intervalos largos, no solo las modulaciones inmediatas. Lo que descubrimos entonces nos dejó perplejos. Cada determinado número de ciclos, exactamente cada 720 pulsos, había una variación mínima, casi imperceptible en apariencia. Un cambio que no representaba información adicional, sino algo más parecido a una firma, una especie de reinicio del sistema. Eso nos llevó a una nueva pregunta. ¿Y si la señal no fuera simplemente un mensaje dirigido a nosotros? ¿Y si fuera también una especie de mantenimiento interno? Una función destinada a estabilizar su estructura mientras operaba. Era como observar un organismo respirar. Pero el hallazgo que vino después superó todo lo previo. Cuando analizamos esa variación periódica, notamos que el patrón coincidía con ciertas oscilaciones gravitatorias teóricas. Muy débiles, pero presentes. Oscilaciones que no provenían del Sol, ni de planetas, ni de nuestra propia tecnología. Provenían de Triatlas. El objeto no solo emitía señales electromagnéticas, también generaba perturbaciones gravitacionales minúsculas. No eran peligrosas, pero sí eran imposibles de producir por un cometa, una roca o cualquier objeto pasivo. La única explicación viable era que su estructura interna, fuese cual fuese, estaba desplazando masas dentro de sí, moviendo componentes de manera consciente. Un cometa no reorganiza su interior. Una roca no genera microoscilaciones gravitatorias. Una máquina sí. Un organismo también. Y algo más sofisticado que ambas, también. Cuando presentamos esos datos a la Comisión Internacional, un silencio abrumador se apoderó de la sala. Alguien, con voz quebrada, simplemente dijo: «Entonces, está vivo». Pero esa palabra no era suficiente. Vivo es demasiado limitado. Vivo implica necesidades, sistemas, ciclos. Triatlas mostraba algo más complejo: propósito. Una vez que aceptamos esa realidad, surgió el temor que ninguno quería enfrentar. ¿Cuál era la razón de su presencia? Ese mismo día, recibimos un descubrimiento adicional que cambió por completo la narrativa. Un equipo europeo detectó variaciones en la ionosfera terrestre sincronizadas con el pulso principal. Eran ligeras, casi imperceptibles, pero se repetían con una precisión perturbadora. La señal de Triatlas estaba interactuando con nuestra atmósfera. Esto no significaba un ataque, no generaba daño, no alteraba sistemas eléctricos. Pero era un hecho: su pulso estaba afectando el campo electromagnético del planeta con cada emisión. Esa certeza nos golpeó como un martillo. Ya no estábamos solo siendo observados. Éramos parte del experimento. Esa idea recorrió el mundo científico como un murmullo oscuro, un murmullo que crecía con cada análisis. Se decía que,
Incluso si Triatlas no tuviera intención de intervenir, su mera actividad tenía consecuencias físicas. Consecuencias que quizá no comprendíamos. Consecuencias que tal vez no eran accidentales. En ese punto, los más pesimistas plantearon la opción más temida. Si la entidad estaba midiendo nuestras reacciones, si estaba interactuando con nuestro entorno, si estaba adaptándose a nuestras interpretaciones, entonces su siguiente paso podría depender directamente de cómo actuáramos. Y nadie sabía cuál era la respuesta correcta. Mientras reflexionábamos sobre ello, me hice una pregunta que me persigue desde entonces. ¿Qué haríamos nosotros si descubriéramos una civilización menos desarrollada que la nuestra? La historia humana nos da la respuesta. La exploración, la evaluación, la clasificación y, a veces, la intervención. No sé ustedes, pero a mí esa comparación se me clavó en el pecho como una espina. A partir de aquel descubrimiento sobre la ionosfera, la atmósfera de todos los centros de investigación se transformó. Las pizarras se llenaron de ecuaciones frenéticas. Los servidores trabajaban al límite. Cada pulso era registrado, analizado, desmenuzado hasta el cansancio. Nadie hablaba ya de cometas. Nadie mencionaba siquiera la palabra objeto. Triatlas se había convertido, en cuestión de días, en la entidad más estudiada de la historia humana. Y aún así, cada respuesta nos dejaba más preguntas. Mientras tanto, los gobiernos comenzaron a sentir la presión. Las filtraciones se multiplicaban. En redes sociales, aficionados publicaban mediciones improvisadas, interpretaciones erróneas, videos alarmistas. El rumor había dejado de ser rumor. Ya se hablaba abiertamente de la señal del cielo. Cientos de teorías conspirativas aparecieron de la noche a la mañana, algunas ridículas, otras inquietantemente cercanas a la verdad. La gente presintió que algo estaba ocurriendo, algo que las autoridades no querían revelar, y la verdad es que nadie sabía cómo hacerlo sin desatar pánico global. En una reunión de crisis, uno de los directores de agencia expresó lo que todos pensábamos. No se puede ocultar esto mucho tiempo más. Pero tampoco podemos decirlo, respondió otro. ¿Qué vamos a decir? ¿Que una entidad desconocida está estudiando la Tierra desde órbita solar? ¿Que no tenemos control? ¿Que no sabemos qué quiere? Nadie respondió, porque no había forma de decirlo. En medio de ese clima de tensión, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante un análisis profundo de la señal, un patrón completamente nuevo detonó una ola de inquietud. No era matemático, no era geométrico, era temporal. La señal, además de emitir cada 47 segundos, tenía microvariaciones que coincidían con un ciclo terrestre específico, no con un fenómeno natural, sino con una actividad humana. Las variaciones se alineaban con nuestros picos de transmisión. Cada vez que las estaciones terrestres generaban tráfico electromagnético intenso, comunicaciones, radares, emisiones de satélites, señales de televisión, las modulaciones internas de Triatlas cambiaban. Era como si se adaptara, como si absorbiera información directamente de lo que transmitíamos al espacio. De pronto, comprendimos que no solo estudiaba nuestros sistemas científicos, también estaba interpretando nuestra vida cotidiana, nuestras voces, nuestras ciudades, nuestros satélites, e incluso nuestros errores. Esa constatación nos sacudió profundamente. Un ingeniero estadounidense, pálido como un fantasma, murmuró: «Está escuchando todo lo que emitimos, incluso lo que no queremos que escuche». En ese momento se reveló algo que nos heló la sangre. La señal, en ciertas modulaciones extremadamente bajas, reproducía patrones similares a los de las ondas de radio humanas. No eran copias exactas, pero sí imitaciones tecnológicas, como si Triatlas estuviera probando cómo funcionan nuestras comunicaciones. Era una réplica rudimentaria, sí, pero una réplica al fin. Y esa réplica no se había producido al azar. La había generado después de que la humanidad transmitiera señales intensas durante un periodo de tormentas solares. Eso solo podía significar una cosa: estaba aprendiendo de nosotros en tiempo real. Con esta revelación, algunas preguntas nuevas comenzaron a emerger. ¿El ente buscaba comunicarse? ¿O estaba probando cómo nos comunicamos? ¿Intentaba enviar un mensaje a nuestra manera? ¿O solo imitaba para comprender los límites de nuestra inteligencia? La angustia aumentaba,
Pero aún quedaba algo más. Algo que nos hizo entender que la situación era más compleja de lo que habíamos imaginado. Esa misma noche, uno de los astrofísicos detectó un fenómeno anómalo en la órbita de Tria Atlas. Eran cambios sutiles, casi imperceptibles, pero reales. Parecía que el objeto estaba realizando ajustes minúsculos, no lo suficiente para alterar su trayectoria principal, pero sí lo bastante como para mantenerse estable en relación a nuestra posición en el sistema solar. Eso generó una pregunta inevitable. ¿Estaba maniobrando para no perder de vista la Tierra? La doctora Foster lo dijo sin adornos. Está compensando perturbaciones gravitacionales. Eso implica intención. Otros especialistas intentaron buscar explicaciones menos inquietantes, pero cada simulación reforzaba la misma conclusión. Triatlas ajustaba su órbita para mantener una configuración óptima con respecto a la Tierra. No se acercaba, no se alejaba, no amenazaba. Solo permanecía observando, como un vigía, como un custodio, o como un evaluador. La palabra evaluador comenzó a repetirse en voz baja en los pasillos. Ninguno quería usarla públicamente, pero todos la pensábamos. La siguiente revelación ocurrió cuando analizamos nuevamente los pulsos internos, esta vez comparando datos de diferentes observatorios alrededor del mundo. Las señales recibidas en Europa hacia América no eran idénticas. Cada región parecía recibir una variación levemente distinta, adaptada a la posición y características de cada estación receptora. Era como si Tria Atlas estuviera ajustando la señal para cada punto del planeta, como si quisiera estudiar nuestras capacidades individuales, como si midiera la precisión de cada una de nuestras herramientas. Eso cambiaba todo. No era una comunicación unidireccional, era un estudio global. La pregunta que nos atormentó fue inevitable. ¿Para qué? El análisis posterior complicó aún más la situación. Cuando un equipo francés comparó pulsos de diferentes días, descubrió que algunos de los ecos internos, los más débiles, desaparecían y volvían a aparecer, como si se apagaran y encendieran. Era demasiado organizado para ser casualidad. Además, el comportamiento se repetía cuando la Tierra se alineaba en ciertas posiciones respecto al Sol. Un investigador italiano propuso una hipótesis perturbadora. Esa red interna está usando al Sol como referencia. ¿Qué significa? Que no está midiendo solo a la Tierra, está midiendo el sistema completo. La sensación de vulnerabilidad creció. No solo nos estudiaban a nosotros, estaban estudiando nuestro vecindario cósmico, nuestros ciclos, nuestras dinámicas, nuestros puntos débiles. Y entonces ocurrió el evento más desconcertante desde la aparición de la señal. Durante uno de los ciclos de pulso, el eco número 3, uno de los más estables, mostró un patrón completamente distinto al habitual. Lo interpretamos como un error al inicio, pero cuando lo aislamos y analizamos, nos dimos cuenta de que no era un fallo. Era una representación visualizable, un patrón tridimensional, un holograma matemático. No existía duda. Era un modelo, no de la señal, no de su estructura interna. Era un modelo de nuestro propio planeta. Y lo más inquietante, era increíblemente preciso. Incluía detalles que no estaban en ninguna transmisión electromagnética. No solo los continentes y océanos, sino variaciones sutiles en la atmósfera, campos magnéticos, patrones de nubes. Para obtener esa exactitud, Tria Atlas habría necesitado observaciones prolongadas desde múltiples ángulos. Observaciones que no había tenido tiempo de hacer, al menos no desde su llegada actual, a menos que ya hubiera estado aquí antes. Ese razonamiento nos golpeó con brutalidad. Nos resistíamos a pensar que Tria Atlas hubiese visitado el interior del sistema solar en el pasado, pero aquel modelo tridimensional parecía ser prueba de ello. Un silencio profundo se extendió en la sala. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero finalmente yo mismo lo pronuncié. Esto no es un análisis, es un registro. Todas las miradas levantaron. ¿Un registro? Sí, esto fue registrado antes. Mucho antes. Quizá siglos, quizá milenios. La idea era estremecedora. Si Tria Atlas había estado aquí antes, entonces no se trataba de una misión improvisada ni de un evento reciente. Era parte de un ciclo. Un ciclo que ahora se repetía, para observarnos, para medir nuestra evolución, para decidir si estábamos listos, o si no,
La tensión creció al límite cuando uno de los investigadores, con voz seca, dijo: «Si este es un ciclo, ¿cómo sabremos si estamos en la fase final?». Ese día, muchos en la sala dejaron de hablar. Otros comenzaron a cuestionar lo que antes parecía imposible. Y todos, sin excepción, comenzaron a sentir una presencia abrumadora, la de un universo más antiguo, más sabio, más consciente que nosotros. Aún faltaba otra revelación, y esta fue la más inquietante de todas. Un equipo de análisis encontró cambios minúsculos en el espectro del pulso principal que coincidían con antiguas emisiones humanas enviadas al espacio hacía décadas. Señales de radio perdidas, transmisiones olvidadas, fragmentos de voz de la humanidad del siglo pasado, repetidos en la modulación del eco número 5. No era casualidad, era una cita, una repetición, un testimonio de escucha. Triatlas estaba devolviéndonos nuestros propios sonidos, como si quisiera decirnos: los recibimos, te escuchamos, te hemos escuchado desde hace mucho. Y fue entonces cuando entendimos algo que nos heló de miedo y de asombro a la vez. La señal no era el inicio de contacto, era la respuesta, y nosotros tardamos siglos en darnos cuenta. A partir del momento en que descubrimos que la señal contenía ecos de nuestras propias transmisiones antiguas, el ambiente en todos los centros de investigación dejó de ser únicamente científico. Se volvió íntimo, personal. Era como si una voz desconocida hubiera pronunciado nuestro nombre en la oscuridad y ahora nos preguntáramos cuánto tiempo había estado ahí, escuchando cada susurro, cada error, cada triunfo, cada señal perdida en el vacío. Comprendimos entonces que la historia no había comenzado en julio, cuando detectamos el objeto. Tampoco había empezado en octubre, cuando vimos las primeras imágenes. Había comenzado mucho antes, décadas atrás, tal vez siglos, tal vez desde que la humanidad aprendió a hablar con estrellas sin darse cuenta. La señal de Triatlas no era el inicio del contacto, era el final de un silencio que había durado demasiado. Y sin embargo, aún faltaba una revelación más, la más inquietante de todas. Durante una madrugada silenciosa, mientras los últimos investigadores revisaban patrones cruzados, encontramos un detalle que nos había pasado desapercibido por la brutal simplicidad del miedo. La señal no estaba respondiendo solo a nuestras transmisiones actuales, también respondía a nuestras interpretaciones internas, a nuestras decisiones, a nuestros debates. No había forma de explicarlo físicamente. No había forma de justificarlo científicamente. Pero quedaba claro que, cada vez que la comunidad científica tomaba una postura firme, aunque fuera en voz baja, aunque fueran pensamientos casi unánimes, los pulsos cambiaban ligeramente. Una variación mínima, apenas detectable, pero sincronizada con nuestras conclusiones. Era como si Triatlas no solo escuchara nuestras máquinas, escuchara nuestras decisiones colectivas, nuestra mente como especie, nuestra tendencia hacia un consenso. Alguien preguntó, aterrado: ¿cómo puedes saber lo que pensamos? Nadie respondió, pero la respuesta estaba ahí, implícita en todo. Estaba leyendo nuestras reacciones, nuestros movimientos, nuestro comportamiento como un todo. Observábamos la señal, pero lo que realmente estaba analizando era nosotros. Ese descubrimiento nos llevó a la pregunta más profunda de todas. ¿Cuál era su criterio? ¿Qué valores estaba midiendo? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestra capacidad de paz? ¿Nuestra peligrosidad? ¿Nuestra estabilidad emocional colectiva? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando termine de evaluarnos? Mientras la incertidumbre crecía, la humanidad, sin saberlo, se acercaba al momento más delicado. El pulso seguía llegando cada 47 segundos, pero esa noche ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde que comenzó todo, la señal falló. Un pulso no llegó. Parecía una pausa. Un silencio tan profundo que hizo que algunas personas se levantaran de sus sillas. Esperamos. Mirábamos los relojes. Faltaban segundos. El temor se volvió un nudo en la garganta. Entonces llegó. Un solo pulso, pero completamente distinto. No se parecía a los anteriores. No tenía números primos, ni proporciones geométricas, ni patrones fractales. Era algo nuevo, algo que no sabíamos interpretar. Un murmullo recorrió la sala. Varias personas lloraron de pura tensión contenida.
Era la primera vez que Triatlas rompía su propia regla. La primera vez que nos mostraba algo diferente. La primera vez que revelaba iniciativa. Esa misión no contenía un mensaje descifrable. Era más bien un cambio de ritmo. Una nueva estructura. Un nuevo latido. Lo analizamos de inmediato. Y descubrimos algo que nos dejó sin aire. La nueva señal estaba modulada no en función del hidrógeno, sino en función de la Tierra. Era un patrón basado en nuestras propias medidas, la rotación planetaria, la inclinación del eje, la resonancia magnética, la composición atmosférica. Todo estaba ahí. Todo, excepto una cosa. El patrón terminaba abruptamente, dejando un espacio vacío, como si esperara que nosotros lo llenáramos. La conclusión fue inmediata, brutal y hermosa a la vez. Triatlas nos estaba invitando a responder. No era un mensaje unilateral. No era una advertencia, no era un ataque, era una interacción. Un investigador susurró. Nos está pidiendo que completemos el modelo. ¿Para qué? Para ver si podemos. ¿Y si lo hacemos mal? Nadie se atrevió a responder. De repente, entendimos que ese pulso no era una señal cualquiera. Era una prueba definitiva. Tal vez la prueba que llevaba siglos esperando. Y la humanidad, después de toda su historia, estaba frente a una pregunta que no podía evadir. ¿Vamos a contestar? En ese punto, la discusión tomó un giro frenético. Había dos posturas claramente definidas. Uno, responder. Enviar un pulso incompleto. Un eco. Un fragmento. Un intento. ¿Y si eso nos llevaba a un nuevo nivel de comunicación? ¿Y si habría una conversación real, directa, monumental? Dos, permanecer en silencio. No reaccionar. No alterar nada. ¿Y si responder desencadenaba consecuencias desconocidas? ¿Y si revelar más información sobre nosotros nos ponía en peligro? ¿Y si Triatlas interpretaba un error como señal de incapacidad? ¿O de agresión? Ambos caminos eran aterradores. La votación entre científicos, militares y autoridades terminó en empate técnico. Nadie quería tomar la responsabilidad final. Entonces, la decisión se trasladó al grupo de expertos que analizaban la señal desde el principio. Nosotros. El peso era insoportable. Esa noche, salí a caminar fuera del observatorio. El mundo estaba en silencio. Un silencio extraño, como si todos presentáramos la misma inquietud sin saber por qué. Miré el cielo. Triatlas era invisible a simple vista. Pero ahí estaba, observándonos, esperando. Pensé en todas las señales que la humanidad había enviado al espacio, en nuestros errores, en nuestros sueños, en la fragilidad de nuestra especie, en nuestra obsesión por saber si estábamos solos. Y de pronto, una idea me golpeó con fuerza. Quizá no se trataba de tener miedo. Quizá se trataba de aceptar que, por primera vez, el universo nos había hablado de regreso, y responder sería el acto más humano posible. Pero antes de volver adentro, una última duda se clavó en mí como un aguijón helado. ¿Y si la prueba no es para comunicarse? ¿Y si la prueba es para clasificarnos? Esa posibilidad me acompañó de regreso a la sala. Todos me miraron. Nadie quería pronunciar la decisión. Finalmente, dije, el universo ya nos encontró. El silencio ya no nos protege. Si esta es una prueba, prefiero que sepan quiénes somos. No perfectos, no avanzados, no poderosos, pero sí conscientes, sí curiosos, sí capaces de intentar. Y si ese es nuestro mensaje, que sea ese. Los demás asintieron lentamente, uno por uno, con miedo, con dudas, pero con una dignidad profunda. Entonces enviamos un pulso, sencillo, humilde, incompleto, pero nuestro, un eco que completaba la estructura vacía de Triatlas con un patrón básico, la proporción entre la rotación de la Tierra y la frecuencia del hidrógeno. Nada más, nada menos. Después, esperamos. Los relojes avanzaban. La respiración se hacía pesada. El silencio se convertía en un océano inmenso. 47 segundos. Nada. 47 segundos más. Nada. 47 segundos. Un tercero. Un cuarto. Un quinto ciclo. Nada. Y entonces, al borde de la desesperación, llegó. Un pulso. Lento. Profundo. Con una estructura completamente nueva. Mucho más compleja.
mucho más rica, algo que jamás habíamos visto. Parecía una respuesta, pero no había forma de interpretarlo aún. Era un océano de información, un mapa, una idea, una invitación, o tal vez una evaluación final. Mientras los monitores se llenaban de datos incomprensibles, supe algo con absoluta claridad. Ese pulso cambiaría a la humanidad para siempre, para bien o para mal. Aún no sabemos qué significa, aún no sabemos qué vendrá después. Pero sí sabemos una cosa, el universo ya no está en silencio. Nos encontró, nos escuchó, nos respondió. Y ahora, por primera vez desde que existimos, dejamos de estar solos. Y quizá, solo quizá, el verdadero mensaje de Triatlas no sea un saludo, ni una advertencia, ni una amenaza. Tal vez sea algo mucho más simple, algo que esperábamos sin saberlo, algo que cambia para siempre nuestra historia como especie. Una sola idea, escrita en un pulso que viajó por el vacío. Los hemos encontrado,